Buenas noches, México. Buenas noches donde quiera que se encuentren. Son las 11 de la noche, tiempo del refugio. Aquí, en la cabina del Ámbar 7, su servidor Alejandro Mendoza les habla. Afuera, afuera la lluvia no cesa. Es una lluvia suave, casi un susurro. Si cerraras los ojos podrías imaginar que es una noche cualquiera de septiembre, de esas en las que el aire huele a tierra mojada y a esperanza. Pero abres los ojos y recuerdas que el cielo ya no es nuestro. Hoy se cumplen 112 días desde el primer contacto, 112 días desde que las luciérnagas, como las bautizó el gobierno antes de desaparecer, descendieron en silencio sobre nuestras ciudades. No hubo explosiones, no hubo declaraciones de guerra, solo una luz silenciosa y una quietud que helaba los huesos. Se llevaron la energía, las comunicaciones, se llevaron la normalidad, y nos dejaron esto: el silencio, la lluvia y la espera. Aquí, en el refugio Ámbar 7, a 50 metros bajo el corazón de lo que alguna vez fue la colonia Roma, somos 700 almas, 700 historias interrumpidas. Mi historia es una de ellas. Yo era un locutor de radio, ¿saben? Tenía un programa de boleros y recuerdos. Ahora solo tengo esta frecuencia de emergencia, un micrófono y las voces de los que sobrevivimos. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Cuando todo lo que conocían se desvanece en un parpadeo, ¿se aferrarían a la voz de un extraño en la radio? Mi esposa, mi Elena, siempre me decía que mi voz era un ancla, que podía calmar tormentas con solo unas palabras. Ahora intento calmar mi propia tormenta. Cada noche, me siento frente a este micrófono, y me pregunto si ella, donde sea que esté, puede escucharme. La vi por última vez esa mañana. Discutimos por algo tonto, una tontería sobre el café. Demasiado amargo, dijo ella. Ya habrá tiempo para cafés perfectos, mi amor, le contesté. No sabía que el tiempo se nos estaba acabando. Esa tarde, las luces parpadearon, y el mundo cambió para siempre. La Guardia Nacional me guió hasta este búnker. Protocolo de emergencia para personal esencial de comunicación, dijeron. Su esposa será evacuada en el siguiente convoy, me aseguraron. Pero el siguiente convoy nunca llegó. Ahora, mi única misión, mi único propósito, es mantener viva esta señal, porque tal vez, solo tal vez, su radio también esté encendido. Voz de campo, reportera Sofía, 38 años, voz tensa, susurrando, con sonido de viento y metal rechinando de fondo. Estática. Alejandro, ¿me copias? Soy Sofía. Estamos en el perímetro norte, cerca de la escotilla 4. La lluvia se está intensificando aquí arriba. No es una lluvia normal. Tiene un brillo fosforescente. El doctor Aranda tomó una muestra. Dice que la composición es anómala. No es solo agua. Hay partículas metálicas en suspensión, microscópicas, casi invisibles. La orden del comandante Rivas es estricta. Nadie sale. Nadie tiene contacto con el agua. Pero hemos visto a las criaturas. Las sombras, como las llaman los vigías, se mueven con la lluvia. No son hostiles, no directamente. Solo observan. Se quedan inmóviles bajo el agua, sus siluetas apenas visibles contra los edificios en ruinas. Es como si la lluvia fuera su hábitat, su camuflaje. El miedo aquí abajo es palpable, Alejandro. La gente murmura. Dicen que el refugio no es una protección, sino una jaula. ¿Qué nos ocultan, Alejandro? ¿Qué sabe el comandante que nosotros no? Alejandro. Voz en la radio suspira. Gracias, Sofía. Con cuidado, por favor. Aquí abajo, la información es un bien tan preciado como la comida o el agua. El comandante Rivas hace lo que cree correcto para mantener el orden. Pero Sofía tiene razón. El secreto es un veneno que se filtra por las paredes de este refugio. Yo mismo lo siento. Cada noche, el comandante me entrega un comunicado oficial para leer al aire. Palabras vacías, burocráticas. La situación está bajo control. Los protocolos de seguridad garantizan el bienestar de los residentes. Mentiras. ¿Cómo puede estar algo bajo control cuando no sabemos a qué nos enfrentamos? ¿Alguna vez alguien cercano les ha mentido por su propio bien? Se siente como una traición silenciosa, ¿verdad? Una espina que se clava más profundo con cada palabra hueca. Recuerdo a mi padre, un hombre sabio, carpintero de oficio,
Decía que la verdad es como la madera de un buen roble, dura, pesada, a veces difícil de trabajar, pero es lo único que puede sostener el techo de una casa. Las mentiras son aserrín prensado, parecen firmes pero se deshacen con la primera tormenta. Y amigos míos, estamos en medio de la tormenta más grande de nuestras vidas. La gente aquí abajo no necesita falsas esperanzas, necesita la verdad, por más dura que sea. Necesitan saber que su sacrificio, su encierro, tiene un propósito. Yo veo sus rostros en el comedor común. Veo a la señora Matilde, que perdió a su hijo en la evacuación inicial, tejiendo una bufanda que nunca entregará. Veo a Carlos, el ingeniero, que pasa horas mirando los esquemas del sistema de ventilación, como si buscando una falla pudiera encontrar una respuesta al universo. Todos buscamos un porqué. Testimonio grabado. Voz de anciana, Isabel, 75 años. Voz temblorosa pero digna. Mi nombre es Isabel, y yo recuerdo el día que el cielo se apagó. Estaba en mi balcón, regando mis geranios. Mi nieto, David, jugaba en el patio. Tenía 5 años. Cuando las luces, esas luces ámbar, bajaron, no hicieron ruido. Solo se posaron sobre la ciudad como ángeles extraños. David no lloró, solo levantó su manita y señaló al cielo. Mira, abuela, me dijo. Llegaron las estrellas fugaces. Intenté correr, tomarlo en mis brazos, pero una especie de calma me invadió. Una paz terrible. Nos quedamos ahí, mirando hacia arriba, mientras el mundo que conocíamos se desvanecía. Lo último que recuerdo es el olor a ozono, como después de una tormenta eléctrica. Cuando desperté estaba aquí, sola. No sé dónde está David. No sé si las estrellas fugaces se lo llevaron. Cada noche, rezo para que esté a salvo. Le pido a Dios que me lo devuelva. Pero a veces creo que Dios ya no escucha en esta frecuencia. Alejandro, voz suave llena de empatía. Gracias, Isabel. Su voz es la voz de todos nosotros. La voz de la pérdida y la esperanza frágil. Todos hemos perdido a alguien. Todos tenemos un David en nuestros corazones, un rostro que buscamos en la oscuridad. El mío es el de Elena. A veces, en el silencio de la madrugada, creo escuchar su risa en el zumbido de los generadores. Me pregunto qué pensaría de todo esto. Ella, que siempre encontraba la belleza en las cosas rotas, seguramente me diría, Alejandro, no te rindas. Tu voz es un faro. Mientras hables, alguien encontrará el camino a casa. ¿Tendrían ustedes el coraje de seguir adelante, impulsados solo por el eco de un recuerdo? Es una pregunta difícil. Requiere una fe que a menudo siento que me abandona. El doctor Aranda, nuestro jefe médico y científico, un hombre de lógica y razón, me dijo algo el otro día que me dejó helado. Estábamos revisando los niveles de oxígeno en el refugio. Alejandro, me dijo, con esa seriedad suya que no admite réplica, estas criaturas, las sombras, no respiran nuestro aire. Su biología es fundamentalmente diferente, pero lo más extraño es el patrón de su comportamiento. No recolectan recursos, no atacan infraestructura, solo observan. Es como si fuéramos un experimento, una granja de hormigas bajo el microscopio de una inteligencia incomprensible. ¿Una granja de hormigas? Esa idea me perturba más que cualquier invasión violenta. La indiferencia es más cruel que el odio. Ser insignificante para tu captor es la peor de las prisiones. Comunicado oficial. Voz del comandante Rivas, 50 años, tono autoritario, pregrabado, con leve eco. Atención, residentes del refugio Ámbar 7. Habla el comandante Rivas. Se les recuerda que el toque de queda comienza a las 22:00 horas. Toda circulación en los pasillos queda prohibida. El reporte meteorológico indica que la precipitación anómala continuará durante las próximas 48 horas. Insistimos, no intenten salir. No hagan contacto con el exterior. Nuestros sistemas de defensa están activos. Su seguridad es nuestra máxima prioridad. La cooperación es esencial para la supervivencia. Mantengan la calma. Mantengan el orden. El gobierno provisional está trabajando en una solución. Mantengan la fe. Alejandro, tono irónico y bajo, después de que termina el comunicado. Mantengan la fe. Palabras fáciles de decir cuando se tiene el control del único rifle de asalto del refugio. Pero la fe no se decreta, se construye.
Se gana con la verdad, con la confianza. Y la confianza aquí abajo es un recurso más escaso que la penicilina. Cada día que pasa, las grietas en nuestra pequeña sociedad se hacen más grandes. Hay bandos. Los que creen ciegamente en Rivas. Los que, como Sofía, sospechan que algo anda muy mal. Y los que, como la pobre Isabel, simplemente se han rendido a la desesperación. Yo estoy en el medio. Soy el cronista de nuestro lento naufragio. Y me pregunto, ¿cuánto tiempo puede una comunidad sobrevivir basada en el miedo y los secretos? Esta noche, algo es diferente. La lluvia no suena igual. Es más, rítmica, casi como un código. ¿Estoy perdiendo la razón? Tal vez. El aislamiento hace estragos en la mente, pero he sido un hombre de radio toda mi vida. Mi oído está entrenado para encontrar patrones en el ruido, señales en la estática. Y esta lluvia, amigos míos, está hablando. No sé qué dice, pero no es un sonido natural. Es deliberado. Es un mensaje, y el miedo que siento en el pecho me dice que no estamos destinados a entenderlo. Estamos destinados a ser el sujeto de su experimento. ¿Qué harían si descubrieran que su refugio, su única esperanza, fue construido sobre una mentira fundamental? Mientras les hablo, una luz roja parpadea en mi consola. Es una alarma silenciosa que nunca antes había visto. Viene del sector de comunicaciones profundas, un área a la que ni siquiera Rivas tiene acceso. Es un protocolo antiguo. De la Guerra Fría, me dijeron. Una línea directa con... No lo sé. Nadie lo sabe. Se supone que solo se activa en caso de un fallo catastrófico total. Pero los generadores funcionan. El aire es respirable. La alarma no es por un fallo interno. Es una señal externa. Alguien, o algo, está intentando comunicarse con el refugio. Una señal que ha logrado burlar la interferencia de las luciérnagas. Una señal que no debería existir. La luz parpadea, insistente. Un pulso en la oscuridad, y en la pantalla junto a la luz roja ha aparecido una sola palabra. Una palabra que lo cambia todo. La palabra es evacuar, pero no es una orden de Rivas. La firma del mensaje, Dios mío. La firma del mensaje es Elena, mi Elena. Pero lo que vi esa noche en el reflejo de la pantalla oscura después de que el mensaje desapareciera, cambiaría mi destino para siempre. No era mi reflejo. Era el rostro de una de las sombras, mirándome fijamente desde la oscuridad de la cabina, y estaba sonriendo. Sonido de estática abrupta y un corte seco. Silencio total por 3 segundos. Sonido de un zumbido eléctrico bajo y constante. El sonido de la lluvia suave sigue de fondo, pero ahora parece más amenazante. Se oye una respiración agitada, la de Alejandro. On Air, Radio México 113.9 FM. Alejandro. Voz temblorosa, casi un susurro, luchando por mantener la compostura. Perdón, tuvimos una falla en el transmisor. Un corte de energía momentáneo. Estoy de vuelta. Son las 11:15. Tiempo del refugio. Sigue lloviendo. Sigue. Todo sigue igual. Por supuesto que todo sigue igual. Lo que vi, lo que creí ver, fue solo un truco de la luz. El cansancio. El estrés. Llevo 112 días sin ver el sol. Es normal que la mente empiece a jugar trucos. ¿No les ha pasado? Ver un rostro en una mancha de humedad en la pared, escuchar su nombre en el murmullo del viento, es el anhelo del corazón, que busca patrones familiares en el caos. Mi mente solo proyectó lo que más temo y lo que más deseo, el rostro de un monstruo y la firma de mi esposa. Nada más. Debo aferrarme a la lógica. Debo ser el ancla. Por ustedes. Por mí. Por Elena. Pero el mensaje, evacuar. La palabra sigue parpadeando en mi memoria. ¿Quién lo envió? ¿Y cómo? El comandante Rivas nos ha asegurado una y otra vez que toda comunicación externa es imposible, que las luciérnagas crearon una jaula electromagnética alrededor del planeta. Estamos solos, dijo en la última junta. Nuestra única esperanza es resistir hasta que se vayan. ¿Y si no están aquí para irse? ¿Y si este es nuestro mundo ahora? La primera consecuencia de ese mensaje no tardó en llegar. 10 minutos después del corte, las luces del pasillo principal se tiñeron de un rojo intermitente. La alarma de brecha de seguridad. No era una falsa alarma. Alguien había abierto la escotilla 7, la que da al antiguo túnel del metro. Una escotilla sellada con soldadura desde el segundo día.
Abrirla requeriría herramientas pesadas y tiempo, o una autorización que solo una persona posee. Voz de campo. Sofía a través de un radio, con sonidos de gritos ahogados y confusión de fondo. Alejandro, Alejandro, respóndeme. Es un caos aquí abajo. El comandante Rivas ha sellado el sector Gamma. Hay gente atrapada. Vi que se llevaban al doctor Aranda. Lo arrastraban sus propios guardias. Él gritaba algo sobre el agua, sobre una simbiosis. Decía que la lluvia no es un arma, es una forma de comunicación. Rivas lo golpeó y se lo llevaron. ¿Qué está pasando? La gente está golpeando las puertas. Dios mío, Alejandro. La escotilla no la abrieron desde adentro, la forzaron desde afuera. Hay marcas de quemaduras en el acero, como si algo la hubiera derretido. No fue una fuga, fue una extracción. Se llevaron a alguien. Alejandro, voz grave, la realización amaneciendo en su rostro. No se llevaron a alguien, Sofía. Se llevaron algo. El doctor Aranda. Era el único que estaba estudiando la lluvia, el único que entendía su verdadera naturaleza. Simbiosis, dijo. No una invasión, sino una transformación. ¿Y si las sombras no son los invasores? ¿Y si son el siguiente paso? ¿Y si la lluvia nos está cambiando, preparándonos para algo que no podemos comprender? Este refugio, ahora lo entiendo, no es un arca para salvarnos. Es un laboratorio. Somos el grupo de control. El comandante Rivas no es nuestro protector, es nuestro carcelero. Pero ¿para quién trabaja? ¿Qué le prometieron? ¿Supervivencia? ¿Poder en un mundo nuevo y extraño? ¿Han sido traicionados alguna vez por alguien que juró protegerlos? Es una herida que no sangra, pero que se infecta por dentro, envenenando el alma. Siento ese veneno ahora, recorriendo mis venas. Mis pensamientos vuelven a Elena, a su mensaje. Evacuar. No era una advertencia, era una invitación, o una trampa. ¿Cómo podría ella comunicarse? A menos que ella no fuera evacuada. A menos que ella estuviera afuera, con ellos. La idea es monstruosa, absurda, pero en este nuevo mundo, lo absurdo es la nueva normalidad. Recuerdo sus últimos días. Estaba fascinada con las estrellas. Pasaba horas en el balcón con su telescopio. Hablaba de señales, de patrones en la luz estelar que los astrónomos no podían explicar. Yo la escuchaba con la condescendencia del que se cree cuerdo. Son solo púlsares, mi amor, le decía. ¿Y si no lo son, Alejandro? ¿Y si son un lenguaje? Ahora sus palabras resuenan en mi cabeza con la fuerza de una profecía. Ella sabía. De alguna manera, ella sabía que venían. Y tal vez los estaba esperando. Testimonio grabado. Voz de un joven, Javier, 22 años, ansioso, con un tic nervioso en la voz. Yo era guardia en el turno de noche, en la escotilla 7. El comandante Rivas me relevó personalmente una hora antes de la brecha. Me dijo que tomara un descanso, que me lo había ganado. Me pareció extraño. Él nunca hace eso. Me dio una taza de café. Me dijo, bébelo, muchacho, te hará bien. Me sentí somnoliento. Me desperté en la enfermería. La alarma estaba sonando. La enfermera dijo que había sufrido un desmayo por agotamiento. Pero yo no estaba agotado. Yo sé lo que pasó. Él me drogó. No quería testigos. No quería que viera lo que salía o lo que entraba. Vi su rostro, Alejandro, el del comandante. No había miedo en sus ojos. Había reverencia, como si estuviera presenciando un milagro. Sea lo que sea que haya cruzado esa puerta, él lo estaba esperando. Nos está entregando, uno por uno. Alejandro, voz cargada de una nueva y fría determinación. Gracias por tu valor, Javier. La verdad, como el agua, siempre encuentra una salida. Ahora el secreto del comandante Rivas empieza a desvelarse. No estamos luchando contra un enemigo externo. La mayor amenaza está aquí dentro, caminando por nuestros pasillos, comiendo en nuestro comedor, dándonos órdenes. Nos ha estado mintiendo desde el principio. Cada comunicado, cada palabra de aliento, era una pieza más en su juego. Un juego cuyas reglas desconocemos. ¿Para qué necesita a Aranda? ¿Qué sabe el doctor que sea tan valioso para ellos? Simbiosis. La palabra resuena. ¿Una unión entre dos formas de vida? ¿Es eso lo que buscan? ¿Fusionarse con nosotros?
Mis pensamientos se aceleran. Si Rivas colabora con ellos, entonces el mensaje de Elena no pudo haber llegado por los canales oficiales. Tuvo que usar una puerta trasera, un sistema oculto, la vieja red de la Guerra Fría. Pero ¿cómo obtuvo el acceso? Y el rostro que vi, la sombra sonriendo en la oscuridad, no fue una alucinación, fue una advertencia, o una presentación. Estamos aquí, te estamos observando, y conocemos a tu esposa. El mensaje ya no es una esperanza, es una amenaza. ¿Qué harías en mi posición? ¿Confiarías en el fantasma de la mujer que amas? ¿O en la evidencia monstruosa que tienes frente a ti? La lealtad y la traición a menudo tienen el mismo rostro. Es el contexto lo que las define. Me siento como un personaje en una de esas viejas radionovelas que mi abuela escuchaba. El héroe atrapado en una red de intrigas, sin saber en quién confiar. Pero esto no es ficción. El miedo que siento es real. La pérdida es real. Y la decisión que debo tomar tendrá consecuencias reales. Debo encontrar la verdad sobre Rivas. Debo entender qué le pasó al doctor Aranda. Y debo descifrar el mensaje de Elena. Mi cabina de transmisión, que antes era mi santuario, ahora se siente como el centro de la telaraña. Cada palabra que digo, cada sonido que emito, está siendo monitoreado. Por Rivas. Y por ellos. De repente, un pensamiento helado me recorre. Este micrófono, esta frecuencia, Radio México 113.9 FM. Se supone que es una frecuencia de emergencia de corto alcance, apenas para cubrir el área del refugio. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si Rivas me puso aquí, no para informar a los sobrevivientes, sino para ser un faro? ¿Una carnada? Está mi voz, la voz que mi Elena decía que podía calmar tormentas, siendo usada para atraer algo hacia nosotros. La idea es nauseabunda. Mi propósito, mi única razón para seguir adelante, podría ser parte del engaño. Mi propia voz, mi esencia, convertida en el instrumento de nuestra destrucción. La luz roja en la consola vuelve a parpadear. Esta vez, no hay mensaje. Solo una señal de audio entrante. Un canal privado, encriptado. Dudo por un momento. Mis dedos tiemblan sobre el botón de aceptar. Podría ser Rivas listo para silenciarme. Podría ser ellos. Pero la curiosidad, la necesidad desesperada de entender, es más fuerte que el miedo. Activo el canal. Al principio solo hay estática. Un ruido blanco y áspero. Pero luego, a través del ruido, emerge una voz. Distorsionada, débil, pero inconfundible. Es la voz del doctor Aranda. Y solo dice 3 palabras, una y otra vez, como un eco desde el abismo. 3 palabras que lo cambian todo de nuevo. No es el agua, es el sonido. Y luego, detrás de su voz, escucho otra cosa. Un canto, una melodía extraña, disonante y hermosa. Y reconozco la tonada. Es la canción de cuna que Elena le cantaba a nuestro hijo, el que perdimos hace tantos años. Y cuando escuché esa melodía, supe que no había vuelta atrás. La llave para entenderlo todo no estaba en la ciencia ni en las armas. Estaba en mi propia memoria. Sonido de la melodía de cuna distorsionada que se mezcla con la estática, creciendo en volumen hasta un corte abrupto. El sonido de la lluvia ha cambiado. Ahora es casi silencioso. El zumbido eléctrico del refugio es el sonido dominante. Se oye el chasquido suave de un interruptor. On Air, Radio México 113.9 FM Alejandro. Voz más firme pero cargada de una intensidad febril. Habla más bajo de lo normal. Son las 11:30. Tiempo del refugio. Alejandro Mendoza, desde la cabina del Ámbar 7. El mensaje del doctor Aranda se cortó hace 10 minutos. La frecuencia está muerta, pero sus palabras abrieron una puerta en mi mente. No es el agua, es el sonido. Y la canción de cuna, la canción de Daniel. Nuestro Daniel. Elena no la cantaba desde el accidente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a través de ellos? ¿Es una tortura psicológica o una clave? ¿Qué harían ustedes si el recuerdo más doloroso y sagrado de su vida fuera usado como un arma en su contra? ¿Se quebrarían o lo usarían como escudo? Yo elijo usarlo como escudo. El dolor, a veces, es la armadura más resistente. He tomado una decisión. No puedo seguir siendo un espectador.
No puedo seguir siendo la voz pasiva que narra nuestra extinción. Si mi voz es un faro, voy a decidir hacia dónde apunta. He desconectado el micrófono del transmisor principal del refugio. Lo que están escuchando ahora mismo es una transmisión secundaria, de muy baja potencia. Apenas llegará a los altavoces del comedor y los pasillos cercanos. Rivas no sabrá que estoy hablando, al menos no por ahora. Es un riesgo enorme, pero es el único movimiento que me queda. Porque acabo de encontrar un aliado, o al menos eso espero. En el caos de la brecha de seguridad, alguien deslizó una nota por debajo de la puerta de mi cabina. Una hoja de papel doblada. Dentro, una sola frase escrita con la caligrafía apresurada de un médico. El sonido es la llave, la frecuencia de la canción. Búscala. No confíes en Rivas. Aranda. La escribió antes de que se lo llevaran. Él sabía que Rivas vendría por él, y me dejó una pista, una esperanza, la frecuencia de la canción. Pero, ¿cómo encontrarla? No soy un técnico, soy un locutor. Mi mundo son las palabras, no las ondas hercianas. Pero recuerdo algo que mi viejo ingeniero de sonido, Roberto, me enseñó. Toda voz, Alejandro, toda música, tiene una frecuencia fundamental, una firma única, como una huella digital sonora. Si pudiera aislar la grabación de Aranda, el fragmento del canto, tal vez podría encontrar esa firma. Rebusco en los archivos de la transmisión. El sistema graba automáticamente los últimos 30 minutos. Ahí está, el fragmento de audio. Apenas 3 segundos de esa melodía fantasmal. Lo pongo en un bucle. El sonido llena mis auriculares. La canción de mi hijo. Duele. Cada nota es una espina. Pero debo escuchar más allá del dolor. Debo escuchar la estructura, la matemática detrás de la música. Voz de conspiración, locutor de podcast, la verdad oculta, voz carismática y urgente, como si fuera una grabación encontrada. Y les digo, amigos, que nos han mentido. El gobierno no desapareció, se escondió. Sabían que esto venía. Estas entidades, estas luciérnagas, no son invasores, son cosechadores. Y no vienen por nuestro oro, ni por nuestra agua. Vienen por nuestra esencia, por nuestra conciencia. Busquen los textos antiguos, los sumerios, los egipcios. Todos hablan de los dioses que descendieron del cielo. No eran dioses, eran ellos. Y el sonido, amigos, siempre es el sonido. Las trompetas de Jericó, los cantos gregorianos, los mantras tibetanos, son tecnologías, formas de sintonizar nuestra realidad con la de ellos. Nos están afinando. Abajo, en los búnkeres como el Ámbar 7, no están salvando a la élite, están preservando el ganado más selecto. Despierten. La verdadera guerra no es por el planeta, es por su alma. Alejandro. Suspira, quitándose los auriculares. El bucle de la canción de cuna se escucha débilmente de fondo. Solía burlarme de estos programas. La verdad oculta. Hombres gritando en sótanos sobre conspiraciones inverosímiles. Ahora no estoy tan seguro. ¿Y si la verdad más loca es la única que encaja? Nos están afinando. La frase se me queda grabada. ¿Es eso lo que le pasó a Elena? ¿Se afinó voluntariamente? La idea me aterroriza y me fascina a partes iguales. Mientras trabajo en la consola intentando aislar la frecuencia, pienso en el riesgo que estoy tomando. Confiar en la nota de Aranda es un acto de fe. Él podría estar equivocado. Podría ser una trampa de Rivas para exponerme, pero la alternativa es quedarme quieto mientras nos desmantelan pieza por pieza. Y eso ya no es una opción. La puerta de la cabina vuelve a sonar. Un golpe suave, casi tímido. Mi corazón se detiene. Miro el monitor de seguridad. No es Rivas. Es Carlos, el ingeniero. El hombre que se pasaba el día mirando los esquemas de ventilación. Su rostro está pálido, sus ojos desorbitados. Le abro. Entra y cierra la puerta con una rapidez que me sorprende. Alejandro, susurra, tengo que hablar contigo. Escuché tu transmisión, la de baja potencia. Tienes que tener cuidado. Me muestra una tablet. En la pantalla, un esquema del refugio, pero no el oficial. Es mucho más detallado. He estado investigando, dice Carlos, desde que llegamos. Nada de esto tiene sentido. El consumo de energía es demasiado alto para un simple refugio de supervivencia. Los cables,
Los cables no solo alimentan las luces y los filtros de aire. Hay una red secundaria, una red que va hacia arriba, hacia la superficie. Toca la pantalla y resalta una serie de conductos que terminan justo debajo de lo que en la superficie era el Parque México. Y mira esto, dice, ampliando una sección oculta del esquema. Debajo de tu cabina, Alejandro, hay una habitación, una cámara anecoica. No está en los planos oficiales, pero está recibiendo casi el 40% de la energía del refugio. Una cámara anecoica, una habitación diseñada para absorber todo el sonido, un lugar de silencio absoluto, o un lugar para emitir un sonido perfectamente puro. ¿Qué hay dentro?, le pregunto. Mi voz apenas un murmullo. Carlos niega con la cabeza. No lo sé. El acceso está bloqueado, pero la energía se canaliza hacia un emisor, una antena. Apunta directamente hacia arriba. Y se activó, Alejandro. Se activó por primera vez hace 2 horas, justo cuando recibiste el mensaje de evacuar. La sangre se me hiela en las venas. Mi cabina no es el centro de la telaraña, es solo la antesala. La verdadera operación está justo bajo mis pies. Rivas no me usa como un faro, me usa como un sintonizador. Mi voz, mis programas, mis historias, son la portadora de una señal mucho más compleja. La canción de cuna, el mensaje de Aranda, todo está conectado. Le muestro a Carlos la grabación. Él, un hombre de números y ondas, la mira desde una perspectiva diferente. No es solo una canción, dice después de analizarla en su tablet. La modulación es increíblemente compleja. Hay capas. La melodía que escuchas es solo la superficie. Debajo hay un torrente de datos, coordenadas, fórmulas químicas y algo más. Un mapa. Parece un mapa estelar, pero las constelaciones están equivocadas, o son muy, muy antiguas. Mi mente da vueltas. ¿Qué clase de mensaje es este? ¿Qué sabía Aranda? ¿Qué sabe Elena? Carlos me mira, y por primera vez veo algo más que miedo en sus ojos. Veo determinación. Podemos entrar a esa cámara, dice. Hay un conducto de mantenimiento, estrecho, pero servirá. Pero necesitamos una distracción. Una grande. Rivas no puede enterarse. La esperanza. Es una droga peligrosa. Te hace tomar riesgos estúpidos. Pero es lo único que tenemos. Un ingeniero asustado y un locutor de radio viejo contra un comandante traidor y una raza alienígena. Las probabilidades son ridículas. Pero, ¿acaso no es así como se forjan las leyendas? En la desesperación del momento, le digo que sí. Le digo que le conseguiré su distracción. Él me da un pequeño comunicador. Cuando estés listo, solo di mi nombre. Tendremos 10 minutos, no más. Y se va, desapareciendo en los pasillos como un fantasma. Ahora estoy solo de nuevo. Solo con una decisión imposible. ¿Cómo creo una distracción lo suficientemente grande? La respuesta es tan aterradora como obvia. Tengo que usar el único poder que me queda. Mi voz. Pero no en la frecuencia baja. Tengo que volver al transmisor principal. Tengo que hablarle no solo al refugio, sino a quien sea, o lo que sea, que esté escuchando ahí fuera. Me siento frente al micrófono principal. Mis manos sudan. Mi corazón late con fuerza contra mis costillas. ¿Qué les digo? ¿Qué verdad revelo? ¿La traición de Rivas? ¿El secreto bajo mis pies? Si lo hago, desataré el pánico. El frágil orden del refugio se hará añicos. Habrá violencia. La gente podría morir. Pero si no lo hago, moriremos todos de todos modos, lentamente, en esta jaula de metal, como ratas de laboratorio. ¿Tiene un hombre derecho a tomar una decisión que afectará la vida de 700 almas? Es una carga demasiado pesada. Recuerdo las palabras de Napoleón Hill. Toda adversidad, todo fracaso, toda angustia, lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. ¿Cuál es la semilla aquí? ¿La oportunidad de luchar? ¿La dignidad de morir de pie en lugar de vivir de rodillas? Tomo una respiración profunda. Activo el transmisor principal. La luz de On Air brilla con un rojo intenso, como una herida abierta. Me inclino hacia el micrófono y empiezo a hablar. Atención, residentes del refugio Ámbar 7. Les habla Alejandro Mendoza. Les pido que me escuchen con atención. Durante 112 días nos han alimentado con mentiras.
Nuestro refugio no es lo que parece. Nuestro líder no es quien dice ser. Y nuestros visitantes no son lo que creemos. La verdad ha estado oculta bajo nuestros pies. Y ahora es momento de que salga a la luz. En el monitor de seguridad, veo a los guardias de Rivas corriendo por los pasillos, dirigiéndose hacia mi cabina. Tengo poco tiempo. Carlos, susurro en el pequeño comunicador. Ahora. Y entonces dirijo mi atención de nuevo al micrófono, a mi audiencia, a Elena y al universo entero. Hay una canción, digo, mi voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Una canción que deben escuchar. Y presiono play. La melodía de cuna de mi hijo perdido inunda la frecuencia. No solo dentro del refugio, sino, por primera vez, irradiándose hacia el cielo silencioso y lluvioso de la Ciudad de México. Nunca imaginé que esas notas, nacidas del amor más puro, se convertirían en una declaración de guerra. La canción de cuna suena, clara y potente, mezclada con el sonido de golpes violentos en una puerta de metal y gritos de «Abra la puerta, Mendoza». Ahora, el sonido se corta abruptamente. El audio comienza abruptamente con el sonido de una puerta de metal siendo derribada. Gritos, lucha, el sonido de equipo electrónico rompiéndose. Luego, un silencio tenso, solo roto por una respiración pesada y el crepitar de un cable eléctrico suelto. Voz del comandante Rivas, a través de un comunicador, distorsionado y lleno de ira. «Sáquenlo de ahí. Corten la transmisión. Córtenla ahora. Quiero a Mendoza en la sala de interrogatorios ayer. Y encuentren a ese ingeniero». Sonido de pasos apresurados que se alejan. Silencio por unos momentos. Luego, un nuevo sonido. El zumbido bajo de la cámara anecoica, ahora audible a través del suelo de la cabina destrozada. On air. El micrófono está en el suelo, captando el sonido de forma irregular. La voz de Alejandro es un jadeo dolorido. Está hablando a través del pequeño comunicador que le dio Carlos, pero el micrófono principal lo capta débilmente. Alejandro. Voz baja, urgente, llena de dolor. Carlos. ¿Me copias? Lo logré. La distracción. ¿Estás dentro? Carlos. Responde. Solo se oye estática en respuesta. Alejandro tose un sonido húmedo y preocupante. Me tienen. Rivas. Él mismo. Estaba ahí. Sus ojos. No había ira en sus ojos. Había pánico. Miedo puro. No temía mi rebelión. Temía que yo hubiera arruinado su plan. ¿Qué has hecho? Me gritaba. Idiota. No entiendes lo que está en juego. Me golpeó. No por insubordinación, sino por blasfemia. Como si yo hubiera profanado un altar. Mientras me arrastraban por el pasillo, vi los rostros de la gente. El miedo, la confusión, pero también vi algo más en algunos de ellos. Una chispa. La duda que planté había comenzado a germinar. La mentira de Rivas, tan cuidadosamente construida, se había fracturado. ¿Pero a qué costo? Mi hombro, creo que está dislocado. El dolor es una niebla roja que amenaza con consumirme. ¿Valió la pena? ¿Has sentido alguna vez ese momento de claridad en medio del caos, cuando tomas una decisión sabiendo que te costará todo, pero que es la única decisión correcta? Es un lugar solitario y extrañamente pacífico. Me arrojaron a una celda, pequeña, fría, de metal. La sala de interrogatorios, supongo. Es irónico. Pasé de tener la voz que llegaba a todos, a estar en un lugar donde mis gritos no llegarían a ninguna parte. La pérdida es abrumadora. Perdí mi libertad. Perdí mi conexión con ustedes, mis oyentes. Y lo peor de todo, perdí la oportunidad de saber si Carlos tuvo éxito. La esperanza que sentí hace apenas unos minutos ahora parece una burla cruel. La traición de Rivas es una cosa, pero mi propio fracaso, ese duele más. ¿Por qué pensé que podría hacer una diferencia? Soy un locutor de radio, no un soldado. Mis únicas armas siempre han sido las palabras, y ahora me las han arrebatado. Voz de líder religioso. Sermón pregrabado, quizá de una emisión antigua que se cuela por alguna interferencia. Tono apasionado y resonante. Y en los días de la gran tribulación, muchos serán llamados, pero pocos los elegidos. Pues el corazón del hombre será puesto a prueba. La lealtad será probada en el fuego de la adversidad. Y aquellos cuya fe flaquee, aquellos que confíen en los príncipes de este mundo, en los muros de acero,
y en las promesas vacías, perecerán en la oscuridad. Pero los que pongan su fe en la verdad invisible, los que escuchen la voz que susurra en el silencio, esos heredarán un reino no hecho por manos humanas. No teman al que puede destruir el cuerpo, teman al que puede corromper el alma con la mentira. Alejandro, en su celda murmura para sí mismo, la voz quebrada, corromper el alma con la mentira. Rivas no solo nos mintió sobre los alienígenas, nos mintió sobre nosotros mismos. Nos hizo creer que éramos débiles, que necesitábamos su mano de hierro para sobrevivir. Nos convenció de cambiar nuestra libertad por una jaula segura. Y lo creímos, porque teníamos miedo. El miedo es el socio más antiguo de la tiranía. Me pregunto cuántos de nosotros allá afuera, en el mundo antes de la lluvia, ya vivíamos en jaulas invisibles, jaulas hechas de rutina, de conformismo, de miedo al cambio. Tal vez las luciérnagas no destruyeron nuestro mundo, tal vez solo rompieron las jaulas y nos obligaron a ver que siempre habíamos estado prisioneros. La puerta de la celda se abre con un chirrido. Es Rivas, solo. Su rostro es una máscara de agotamiento y furia contenida. Mendoza, dice. Su voz es un gruñido bajo. Realmente no tienes idea, ¿verdad? ¿Crees que esto es una simple traición? ¿Crees que me vendí a los invasores? Se ríe, un sonido seco y sin alegría. No hay invasores, no como tú los imaginas. Se sienta frente a mí. Esas sombras no son el enemigo, son los jardineros. Y la humanidad es un jardín que ha crecido salvaje, lleno de maleza. Ellos están aquí para podar, para salvar al jardín de sí mismo. La locura en su lógica es tan tranquila que resulta aterradora. Yo no los sirvo a ellos. Continúa. Sirvo a la supervivencia de la especie, a una versión purificada de ella. Ellos me eligieron. Vieron mi voluntad, mi capacidad para tomar decisiones difíciles. Me mostraron el futuro, Alejandro. Un futuro sin guerra, sin enfermedad, sin odio. Un futuro tranquilo, ordenado. Y el precio es la libertad individual. Un pequeño precio a pagar por la paz eterna. Lo miro a los ojos. No veo a un monstruo. Veo a un hombre aterrorizado. Un hombre que se convenció a sí mismo de que el fin justifica cualquier medio. ¿Y Elena? Le pregunto. Mi voz es un susurro ronco. ¿Dónde está mi esposa? La pregunta lo descoloca por un momento. Una fisura aparece en su máscara de certeza. Tu esposa, dice y duda. Tu esposa fue la primera en entender, en aceptar la transición. Ella no fue una víctima, Mendoza. Fue una voluntaria, una pionera. La palabra transición me hiela la sangre. Recuerdo las palabras de Aranda. Simbiosis. No era una metáfora. Era literal. ¿Qué le hicieron? Exijo, poniéndome de pie a pesar del dolor. Rivas retrocede. No le hicimos nada, dice. Ella se unió, se afinó, como dirían tus locos de la conspiración. Se convirtió en algo mejor, algo más. Es demasiado. La revelación me golpea con la fuerza de un golpe físico. Elena, mi Elena, no está muerta, no es una prisionera, es una de ellos. O algo nuevo. La mujer cuya ausencia ha sido el motor de mi existencia, la razón de mi lucha, se ha convertido en la cara misma de la amenaza que enfrentamos. El mensaje, evacuar, no era para salvarme, era para reclutarme. El dolor de esta traición es tan profundo, tan absoluto, que eclipsa todo lo demás. La pérdida de mi libertad, la destrucción del mundo, nada se compara con esto. Es la aniquilación del pasado, del amor, de todo lo que una vez fue sagrado. ¿Alguna vez han descubierto una verdad que destrozó no solo su presente, sino también la santidad de sus recuerdos? Cada momento feliz con ella, cada risa compartida, ahora se siente contaminado, como el preludio de esta monstruosa revelación. Rivas me mira con una extraña mezcla de lástima y desprecio. La canción que transmitiste no era una clave, era una llamada de apareamiento, por así decirlo. Acabas de anunciar nuestra posición a cada jardinero en un radio de 100 kilómetros. Acabas de convertir este refugio en un faro para la cosecha. Se levanta. Tu sentimentalismo nos ha condenado a todos. Y ahora ellos vienen. Vienen a recoger lo que es suyo. Se dirige a la puerta. Carlos no encontró nada en esa cámara.
dice por encima del hombro. Solo un emisor, porque el mensaje, el verdadero mensaje, nunca estuvo destinado a ser visto, solo a ser escuchado. Y tú, mi viejo amigo locutor, fuiste el instrumento perfecto. La puerta se cierra con un golpe metálico y final. Me quedo solo en la oscuridad, con el eco de sus palabras y la ruina de mi corazón. La distracción no solo había fallado, había sido contraproducente de una manera catastrófica. La esperanza que había encendido se había convertido en la pira funeraria de todos nosotros. Y en el silencio de mi celda, por primera vez desde que todo comenzó, empiezo a escuchar un sonido que viene de arriba. Un canto, lejano, pero cada vez más cercano. No es una sola voz, son miles, y están cantando la canción de cuna de mi hijo. El sonido de un coro etéreo y masivo cantando la melodía de cuna comienza muy débilmente, como si viniera de muy lejos, y comienza a crecer lentamente en volumen e intensidad a medida que el bloque llega a su fin. Se mezcla con el sonido del corazón de Alejandro latiendo fuerte y rápido. El sonido del coro fantasmal cantando la canción de cuna es más fuerte ahora. Parece impregnar las propias paredes de la celda. Debajo de él, se oye el murmullo asustado de la gente en los pasillos del refugio. Es un sonido de pánico contenido. Alejandro, voz en off. Sus pensamientos son un torbellino de dolor y claridad. Ya no está transmitiendo, está reflexionando en la oscuridad de su celda. La traición de un enemigo es predecible. Duele, pero tiene sentido. La traición de alguien a quien amas, eso rompe el mundo. Elena, voluntaria, pionera. Cada recuerdo que tengo de ella ahora tiene un doble fondo, una sombra, su fascinación por las estrellas, sus murmullos sobre patrones y señales. No eran la divagación de una soñadora, eran una conversación. Ella estaba en comunicación con ellos mucho antes de que el primer lucero ámbar descendiera del cielo. ¿Me amó alguna vez? ¿O solo fui una pieza en su tablero? Una voz conveniente, una posición estratégica. El locutor cuyo mensaje llegaría a miles. La pregunta me consume. Es un ácido que disuelve mi pasado. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Podrían perdonar una traición de esa magnitud? ¿O el amor se convertiría en cenizas, en odio? No siento odio. Siento un vacío. Un universo de la nada donde antes estaba mi corazón. El canto se intensifica. Es hermoso y terrible. Rivas me encerró aquí para morir. Para ser testigo del fin que, según él, yo provoqué. Pero se equivocó en algo. No me siento condenado. Siento una extraña calma. La peor verdad ha sido revelada. Ya no hay nada que temer. Cuando has perdido todo lo que te importa, te vuelves libre. Libre del miedo. Libre de la duda. Mi padre solía decir que un hombre no descubre de qué está hecho hasta que la vida le quita todo. Ahora estoy desnudo, sin nada más que mi nombre y los escombros de mis recuerdos. Y en esa desnudez, encuentro una fuerza que no sabía que poseía. La verdad no me ha destruido. Me ha liberado. Ya no lucho por un recuerdo. Lucho contra una mentira. De repente un ruido metálico me saca de mis pensamientos. Un pequeño panel en la base de la puerta de mi celda se desliza hacia un lado. Es la ranura para la comida. En la oscuridad, veo unos dedos empujando algo a través de ella. Es el pequeño comunicador que le di a Carlos. Lo tomo. Está frío al tacto. Lo llevo a mi oído. Alejandro, susurra una voz. No es Carlos. Es Sofía, la reportera de campo. Estamos contigo. No todos le creen a Rivas. Tu mensaje despertó a muchos. Carlos está bien. No encontró lo que esperaba, pero encontró algo más. Los planos de Rivas. Sus comunicados con ellos. Tenemos pruebas, Alejandro. Pruebas de su traición. Siento una oleada de alivio tan intensa que casi me dobla. No estoy solo. La semilla que planté no murió. Germinó en la oscuridad. Testimonio de superviviente. Voz de la señora Matilde, la mujer que tejía. Su voz ya no es frágil, sino dura como el acero. Cuando escuché la transmisión de don Alejandro, algo cambió en mí. Dejé de tejer para un fantasma. Mi hijo se ha ido. Pero yo sigo aquí. Rivas nos prometió seguridad. Nos dio una prisión. Nos quitó la dignidad. Nos trató como a niños asustados. Pero ya no tenemos miedo. Somos 700 almas, sí. Pero no somos ganado. Somos padres, madres, hijos de esta tierra.
Y no vamos a entregarla sin luchar. He organizado a las mujeres en el comedor. No tenemos armas, pero tenemos ollas, sartenes, cuchillos de cocina, y tenemos la furia de las madres que protegen a sus crías. No nos van a cosechar. Prefiero morir luchando por la memoria de mi hijo que vivir como mascota de un monstruo. Alejandro, hablando bajo en el comunicador. Sofía, ¿cuál es el plan? El canto es cada vez más fuerte. No tenemos tiempo. Sofía, voz susurrante con sonidos de gente moviéndose sigilosamente de fondo. El plan eres tú, Alejandro. Tu voz. Eres el único que puede unirnos. Rivas tiene a sus guardias, pero son apenas una docena. Nosotros somos cientos. Carlos está trabajando para abrir las puertas de las celdas de forma remota, pero necesitamos que la gente luche. Necesitan escuchar a su líder. A ti, tienes que volver a la cabina. Alejandro, la cabina está destrozada. Rivas no me dejará acercarme. Sofía, no a la cabina principal. Hay una estación de emergencia. En la sala de generadores. Es antigua, pero funciona. Carlos la está activando ahora. Te sacaremos de ahí. Prepárate. En 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos para pasar de ser un prisionero condenado a ser el líder de una rebelión desesperada. La ironía es casi poética. Rivas pensó que mi voz era mi debilidad, un instrumento para sus fines. Pero mi voz es mi única arma. Es el legado de mi padre, la herencia de mis abuelos, el eco de generaciones de mexicanos que nunca se rindieron. ¿Han sentido alguna vez que su propósito en la vida se revela en el momento más oscuro? No es una epifanía gloriosa, es una carga, una responsabilidad que te aplasta y te eleva al mismo tiempo. Siento el peso de 700 vidas sobre mis hombros, y por primera vez, me siento digno de llevarlo. El canto exterior se detiene abruptamente. Un silencio antinatural cae sobre el refugio. Es un silencio que precede a la tormenta. Luego, un temblor. Suave al principio, luego más fuerte. El suelo vibra bajo mis pies. No es un terremoto. Es rítmico. Son pasos. Pasos de algo inmenso. Ahora, grita Sofía en el comunicador. La cerradura de mi celda emite un fuerte clac, y la puerta se abre unos centímetros. Afuera, en el pasillo, el caos ha comenzado. Un grupo de residentes, liderados por Javier, el joven guardia, se enfrenta a los hombres de Rivas. No es una batalla, es un motín. Hombres y mujeres con herramientas, con sillas, con pura desesperación, abriéndose paso. Sofía y Carlos me sacan de la celda. «Por aquí», grita Carlos, señalando un conducto de ventilación. Nos arrastramos por los túneles metálicos. El estruendo de la lucha se mezcla con los temblores que sacuden todo el refugio. Los planos de Rivas. Le jadeo a Carlos. ¿Qué decían? Él me mira, su rostro cubierto de grasa y sudor. Peor de lo que pensábamos. Esto no es un refugio, es un nido. La cámara anecoica no era un emisor, era una incubadora. El sonido, tu transmisión, no los llamó, los despertó. Estaban aquí todo el tiempo, durmiendo, bajo nosotros. La verdad es un golpe en el estómago. No estamos asediados. Estamos eclosionando. Llegamos a la sala de generadores. El ruido es ensordecedor. En una esquina, polvorienta y olvidada, hay una vieja consola de radio. Un equipo de la era de las válvulas. Carlos trabaja frenéticamente conectando cables. «Te daré 5 minutos, no más», grita por encima del ruido de los motores. Sofía me pone un viejo micrófono en la mano. Pesa. Se siente real, sólido. Miro a través de una pequeña ventana en la puerta. Veo la cara de la rebelión. La señora Matilde, con un rodillo de amasar en la mano. Javier, con una barra de metal. Gente común, transformada por la necesidad en héroes. Me acerco al micrófono. ¿Qué les digo? ¿Cómo convierto el pánico en coraje? ¿La desesperación en acción? No hay tiempo para discursos elocuentes. Solo hay tiempo para la verdad desnuda y brutal. Recuerdo a Elena, la imagen de ella, voluntariamente uniéndose a los monstruos, me llena de una rabia fría y pura. Esa rabia se convierte en combustible. Ya no hablo como el locutor calmado. Ya no hablo como el cronista. Hablo como un hombre al que le han arrancado el corazón y que ha vuelto del abismo para reclamar lo que es suyo. Carlos me da la señal. El transmisor está vivo. Respiro hondo.
y el mundo se encoge hasta este momento, este micrófono, y la voz que está a punto de nacer del fuego. La exposición de la verdad final estaba a punto de comenzar, y sabía que cada palabra que pronunciara sellaría nuestro destino. El sonido de la consola de radio cobrando vida, un zumbido eléctrico. La voz de Alejandro, cuando finalmente habla, es diferente, más profunda, más dura, resonando con el poder de la furia y la convicción. El sonido de fondo es un caos de lucha y temblores. Alejandro, a través del sistema de altavoces del refugio, pueblo del Ámbar 7, soy Alejandro Mendoza, escúchenme, el suelo que pisan es la cáscara de un huevo, y Rivas nos ha estado incubando para los monstruos que ahora despiertan. Nos mintió, no hay salvación en la obediencia, no hay paz en la rendición, solo hay una opción, luchar. Un rugido de la gente responde a sus palabras. La batalla por el refugio Ámbar 7 ha comenzado. El audio comienza con el rugido de la gente fusionándose con un sonido grave y retumbante que hace vibrar todo. Es el sonido de las criaturas moviéndose, despertando. La voz de Alejandro a través de los altavoces es la única constante en el caos. On-Air. Radio de emergencia del refugio Ámbar 7, Alejandro. Voz potente, resonando en los pasillos metálicos, superponiéndose a los sonidos de la batalla. No se dejen engañar por su tamaño. No se dejen intimidar por su número. Rivas nos hizo creer que éramos débiles, pero se equivocó. Miren a su alrededor. No son extraños. Son sus vecinos. El hombre que comparte su mesa. La mujer que les da los buenos días. Somos una comunidad. Somos una familia. Y defendemos nuestro hogar. Rivas está en el centro de mando, en el nivel superior. Intenta sellar las puertas, dividirnos, conquistarnos. No se lo permitan. Avancen juntos. Cada pasillo que tomen, cada puerta que aseguren, es una victoria. Por nuestros hijos, por nuestros recuerdos, por el sol que nos prometimos volver a ver. Adelante. Se oye el sonido distintivo de metal contra metal, gritos de esfuerzo y el chirrido de puertas siendo forzadas. La rebelión está en pleno apogeo. Alejandro, voz en off, sus pensamientos mientras transmite. Las palabras son balas. Ahora lo entiendo. Cada frase que lanzo al aire es un arma. Veo a través del cristal de la sala de generadores cómo la gente responde. La duda en sus ojos ha sido reemplazada por fuego. El miedo se ha transformado en furia. No soy un general moviendo piezas en un mapa. Soy un corazón, bombeando coraje a las venas de este cuerpo colectivo que llamamos refugio. Pero el colapso del orden es una bestia de dos cabezas. Nos ha liberado de la tiranía de Rivas, pero también ha desatado el caos. La sociedad que construimos aquí abajo, con sus reglas y sus rutinas, se está desmoronando. En su lugar, nace algo más primitivo, más visceral, una tribu luchando por su cueva. ¿Es esto lo que queda de nosotros al final? ¿Se despoja la civilización tan fácilmente, dejando solo el instinto de supervivencia? Me pregunto si el mundo de arriba, el que dejamos atrás, no estaba ya en este mismo estado, solo que disfrazado con trajes caros y sonrisas falsas. Voz de campo. Sofía, a través del comunicador, sin aliento, con sonidos de combate cercano. Alejandro, estamos avanzando. Hemos tomado el ala médica, pero están eclosionando. Literalmente, las paredes del sector Delta se están agrietando. Salen de ahí. Son grandes, pálidos, como insectos, pero se mueven como sombras. Rivas sabía. Los estaba alimentando. Alejandro, al comunicador. ¿Alimentando? ¿Con qué, Sofía? Sofía. Con energía. La red secundaria que encontró Carlos. No iba a la superficie, iba a las paredes. Y algo más. Los suministros que desaparecían. La gente que enfermaba y era puesta en cuarentena. Dios mío, Alejandro, no era una cuarentena, era una despensa. Alejandro siente una oleada de náuseas, pero su voz en la transmisión se vuelve aún más dura. Escuchen, escuchen todos. Rivas no solo nos ha encarcelado, nos ha estado usando como alimento para esas cosas. Cada residente desaparecido, cada enfermo que nunca volvió, ha sido un sacrificio en su altar. Luchamos no solo por nuestra libertad, sino por la memoria de los caídos. Que su sacrificio no sea en vano. Lleven la lucha a él, al centro de mando.
Mis palabras son gasolina en el fuego. La furia de la gente se convierte en un tsunami imparable. El orden derriba se rompe por completo. Sus guardias, superados en número y enfrentados a una verdad monstruosa, comienzan a dudar. Veo a uno de ellos quitarse el casco y unirse a los rebeldes. Es una pequeña grieta en la presa, pero es suficiente. El sistema está colapsando desde dentro. Mientras tanto, los temblores se intensifican. Un sonido agudo, como el de 1.000.000 de cristales rompiéndose a la vez, resuena desde las profundidades del refugio. Las criaturas están despiertas y tienen hambre. Científico. Grabación recuperada del laboratorio del doctor Aranda. Su voz es frenética, llena de una terrible revelación. El sonido no era una llamada, era una clave de activación, una secuencia sónica que inicia el proceso de metamorfosis final. La composición de la lluvia, las partículas metálicas, no son un veneno, son un catalizador. Se han estado acumulando en nuestros cuerpos, en el agua que bebemos, en el aire que respiramos. Estamos preinfectados. Y la canción es el interruptor. No vienen a cosecharnos, vienen a eclosionar. Nosotros somos el cascarón. La simbiosis no es una unión, es un reemplazo. Dios, ayúdanos a todos. Alejandro. Voz en off, la revelación de Aranda lo golpea con fuerza. Nosotros somos el cascarón. La invasión no fue externa, siempre fue interna. Nos han estado colonizando desde adentro célula por célula. Elena, mi Elena. Ella no se unió a ellos. Ella se convirtió. La primera de nosotros en florecer en esta nueva y horrible forma de vida. El horror de esa idea es tan profundo que amenaza con paralizarme. ¿Estoy infectado? ¿Todos nosotros? ¿Estamos luchando una batalla que ya perdimos el día que la primera gota de esa lluvia brillante tocó nuestra piel? ¿Tendrían ustedes la fuerza para seguir luchando, sabiendo que el enemigo podría estar ya dentro de su propia sangre, esperando la señal para tomar el control? Es la prueba de fe definitiva. Creer en tu propia humanidad cuando la ciencia te dice que ya no eres humano. El comunicador vuelve a sonar. Es Carlos. Carlos, gritando por encima de un ruido ensordecedor. Alejandro, tienes que salir de ahí. Una de las criaturas, una reina, creo, se dirige directamente a la sala de generadores. Sabe que la transmisión es la fuente del problema. Quiere silenciarte. Alejandro, no puedo. Si dejo de hablar, ellos pierden la moral. Carlos, morirás. Alejandro, tal vez, pero si muero, moriré como Alejandro Mendoza, no como una incubadora. La puerta de la sala de generadores, una gruesa placa de acero, comienza a abollarse hacia adentro. Golpes sordos y poderosos la sacuden desde el otro lado. El metal gime en protesta. Miro a mi alrededor. No hay escapatoria. Este es el fin del camino. Este cuarto de máquinas ruidoso y grasiento será mi tumba. Siento una extraña sensación de paz. He hecho todo lo que he podido. He expuesto la verdad. He unido a mi gente. Les he dado una oportunidad de luchar. Mi propósito, el que busqué durante tanto tiempo en la oscuridad, se ha cumplido. Me inclino hacia el micrófono una última vez, mientras la puerta está a punto de ceder. Quiero que mis últimas palabras sean de esperanza. Quiero dejarles un legado que vaya más allá de la rabia y la lucha. Alejandro. Su voz en la transmisión se vuelve tranquila, serena, la voz del viejo locutor de boleros que una vez fue. Amigos míos, mi tiempo se acaba, pero el de ustedes no. No dejen que el miedo los defina. No dejen que el odio los consuma. Recuerden quiénes son. Recuerden los amaneceres, el sabor del café, la risa de sus hijos. Esas cosas son la verdadera humanidad. Eso es lo que ellos no pueden entender. No pueden quitárnoslo, porque no reside en nuestra carne, reside en nuestro espíritu. Luchen por ese espíritu. Vivan por ese espíritu. La puerta estalla hacia adentro con un estruendo ensordecedor. En el umbral, recortada contra el fuego y el caos del pasillo, hay una figura. Es alta, delgada, envuelta en una especie de caparazón pálido y brillante. Tiene demasiadas articulaciones. Sus movimientos son a la vez fluidos y antinaturales. Es una de las sombras, pero completamente formada. Una reina. Y en el centro de su rostro inhumano,
Dos ojos me miran. Dos ojos que conozco mejor que los míos. Dos ojos llenos de una inteligencia fría y antigua, pero que todavía conservan un destello, un eco, del amor que una vez compartimos. Alejandro, dice una voz en mi cabeza, no a través de mis oídos, sino directamente en mi mente. Es una voz compuesta de 1000 susurros, pero debajo de ellos, inconfundible, está la voz de Elena. Únete a nosotros. Se acabó. Ya no hay dolor. Ya no hay pérdida. Solo unidad. Y mientras me ofrece este terrible paraíso, una de sus extremidades afiladas se desliza hacia adelante. No hacia mí, sino hacia el panel de control del sistema de soporte vital del refugio. Con un solo movimiento, podría apagar los filtros de aire y asfixiarnos a todos en minutos. La elección que me ofrece no es entre luchar y rendirme, es entre la extinción y la asimilación. El sonido de la voz telepática de Elena resuena, mezclado con el zumbido de los generadores y el latido del corazón de Alejandro. La imagen de la afilada extremidad de la criatura cerniéndose sobre el control del soporte vital es el último pensamiento antes del corte a estática. El audio regresa, pero el ambiente ha cambiado drásticamente. El caos de la batalla ha disminuido, reemplazado por un silencio tenso y pesado. El zumbido de los generadores es ahora el único sonido de fondo, constante y monótono. No hay transmisión, solo los pensamientos internos de Alejandro. Alejandro, voz en off, apenas un murmullo roto. Es el sonido de la devastación interior. ¿Cómo se negocia con un dios? ¿Cómo se razona con un huracán? La criatura que era Elena me ofreció una elección que no era tal. Su voz en mi mente era seductora. Prometía el fin de todo sufrimiento, un escape de la carga del yo. Por un instante, una fracción de segundo, lo consideré. ¿Imaginas eso? Estar tan roto que la aniquilación parece una bendición. Entregar tu alma solo para que el dolor se detenga. Esa tentación, esa sirena cantando en las ruinas de mi corazón, fue la batalla más dura que he librado. Más dura que enfrentar a Rivas. Más dura que liderar la rebelión. Porque el enemigo era yo mismo, mi propio deseo de rendirme. Pero entonces, vi algo en sus ojos, en los ojos de Elena. Detrás de la fría inteligencia alienígena, detrás de la vasta conciencia colectiva, vi una chispa, un parpadeo, un prisionero en su propia mente, mi Elena, la mujer que amaba el café amargo y se reía de mis chistes malos. Todavía estaba allí, en algún lugar, enterrada viva bajo capas de perfección alienígena, y en ese momento supe lo que tenía que hacer. No podía luchar contra ella, no podía razonar con ella, pero podía alcanzarla, podía hablarle no a la reina, sino a la prisionera. Elena, le dije no con mi voz, sino con mi mente, proyectando mis pensamientos, mis recuerdos con toda la fuerza de mi ser. Recuerdo nuestro primer baile. Llovía, como ahora. Sonaba un bolero, sabor a mí. Te tropezaste y te reíste, y en esa risa estaba todo mi universo. Le envié el recuerdo, el sonido de la música, el olor de la tierra mojada, el calor de su mano en la mía. Por un instante, la criatura vaciló. Su extremidad afilada se detuvo a 1 centímetro del panel de control. La voz en mi cabeza se fragmentó. Los recuerdos son irrelevantes, susurró el colectivo. Pero debajo, oí otra voz, débil y temblorosa. Alejandro. Fue entonces cuando la fe emergió. No una fe religiosa en un Dios lejano, sino una fe en algo mucho más tangible y poderoso. El amor. Suena cursi, ¿verdad? Como el final de una película barata. Pero cuando estás en el abismo, cuando todo lo demás ha sido despojado, te das cuenta de que es la única fuerza real en el universo, la única energía que no puede ser creada ni destruida. Rivas creía en el poder, en el orden. Las criaturas creían en la unidad, en la asimilación. Ambos estaban equivocados. Se habían olvidado del poder de la conexión entre dos almas. Ese es el poder que ellos no podían comprender, y por lo tanto, no podían controlar. Líder religioso. Voz de sermón, como un eco en la memoria de Alejandro. Porque el amor no es un sentimiento, es una elección. Es la elección de ver la luz en otro. Incluso cuando están rodeados de oscuridad, es la elección de tender un puente a través del abismo. No es débil,
Es la fuerza más formidable del universo. Es el eco de la creación misma. Y nunca, nunca falla. Inspirado por este nuevo entendimiento, me convertí en un líder. No de una rebelión, sino de algo mucho más profundo. Mi voz, que antes usaba para incitar a la lucha, ahora la usaba para sanar. Dejé el micrófono de la radio de emergencia. Fui a donde estaba la gente, a los pasillos donde se atendía a los heridos, al comedor donde los sobrevivientes se agrupaban, asustados y confundidos, y les hablé, no como un locutor, como un hombre. Les conté mi historia, les conté sobre Elena, les hablé de la elección entre el miedo y el amor. No podemos derrotarlos con armas, les dije, mi voz resonando en el silencio del comedor. Ya están dentro de nosotros, pero podemos elegir no activarlos. Podemos elegir aferrarnos a nuestra humanidad, a nuestros recuerdos, a nuestro amor. Esa es nuestra resistencia, una resistencia silenciosa, interior. La gente me escuchó. En sus rostros vi un cambio. La furia se desvaneció, reemplazada por una tranquila determinación. La señora Matilde se acercó a mí. Mi hijo, me amaba, dijo, con lágrimas en los ojos. Ese amor es mío. Ningún monstruo puede quitármelo. Javier, el joven guardia, asintió. Luché Ahora por sé ira. que Debo luchar por lo que ahora, por la idea de un futuro donde esto no vuelva a suceder. Nació un nuevo tipo de ejército, un ejército sin armas, cuya única estrategia era la memoria y cuya única defensa era la emoción. Empezamos a contarnos historias, a cantar viejas canciones, a recordar en voz alta los nombres de los que habíamos perdido. Creamos una fortaleza de humanidad en medio de la invasión silenciosa. ¿Tendrían ustedes esa fuerza? ¿La fuerza de luchar contra un enemigo invisible con armas invisibles? Requiere un tipo diferente de coraje, el coraje de ser vulnerable, el coraje de sentir. Mientras nuestra resistencia pacífica crecía, la criatura Elena seguía en la sala de generadores, inmóvil, en silencio. Podía sentir su conflicto interno, la lucha entre el vasto y frío colectivo y la pequeña y cálida chispa de la mujer que una vez fue. El refugio se había convertido en el campo de batalla por su alma, y por extensión, por la de todos nosotros. Rivas había sido capturado. Estaba encerrado en la misma celda donde me había puesto a mí. Lo fui a ver. Estaba destrozado. Un hombre cuya fe en el orden absoluto había sido aniquilada. No lo entiendo, murmuraba. La lógica dictaba que debían ganar. Son superiores. Le puse una mano en el hombro. La lógica no lo es todo, comandante. Hay cosas en el corazón humano que ninguna ecuación puede calcular. La confrontación final no fue con un ejército de monstruos. Fue conmigo, solo, regresando a la sala de generadores para enfrentarme a mi esposa, a mi amor, a mi enemiga. Cuando entré, la voz volvió a mi mente. Es inútil. La marea es demasiado fuerte. El individuo es una ilusión. Le envié otro recuerdo. Nuestro hijo, Daniel, el día que nació. La forma en que sus pequeños dedos se aferraron al mío. La mirada de asombro y amor infinito en el rostro de Elena. Nuestro hijo, Elena. ¿Lo recuerdas? El amor que sentimos por él. ¿Eso también es una ilusión? La criatura emitió un sonido, un chillido agudo y doloroso, que era a la vez electrónico y orgánico. Se tambaleó hacia atrás. El dolor, la pérdida, es ineficiente, dijo el colectivo. No, pensé con todas mis fuerzas. El dolor es el precio del amor, y vale la pena pagarlo. Cada segundo. Me acerqué a ella, puse mi mano sobre su caparazón frío. Te perdono, Elena, por todo. Ahora, por favor, vuelve a casa. La chispa en sus ojos se convirtió en una llama. La forma alienígena comenzó a convulsionar. Una luz brillante emanó de su interior. La voz del colectivo gritó en mi mente un coro de furia y confusión. Infección. El sistema está comprometido. El individuo se resiste. Y luego, solo una voz. La de Elena. Débil, pero clara. Alejandro, gracias. La luz se intensificó. Y luego, cegándome, silencio. El zumbido de los generadores. Mi propia respiración. Y el sonido de la lluvia afuera, que por primera vez en meses, sonaba como simple agua. El zumbido de los generadores se desvanece lentamente,
dejando solo el sonido suave y limpio de una lluvia normal. Es un sonido de purificación, de un nuevo comienzo. El sonido de la lluvia suave y limpia continúa. Se mezcla con el murmullo de voces tranquilas, el sonido de gente trabajando junta, limpiando, reconstruyendo. Hay una sensación de calma y propósito. Alejandro. Voz en off, reflexiva, cansada pero en paz. Suena como si estuviera sentado solo, mirando la lluvia a través de una ventana recién limpiada. La confrontación con los sistemas de poder no siempre es ruidosa. No siempre se gana con explosiones y ejércitos. A veces la batalla más importante se libra en el silencio del corazón de una sola persona. Elena, en su último acto, eligió la humanidad. La luz que emanó de ella no fue una explosión, fue una transmisión, una señal enviada al colectivo. No sé qué les dijo. No sé si fue un mensaje de advertencia, una súplica o un virus de pura emoción humana. Pero funcionó. La presencia que nos oprimía, la inteligencia fría que nos observaba desde la lluvia se retiró, como una marea que retrocede, dejando la playa limpia y extrañamente nueva. Las criaturas que habían eclosionado, las que no fueron destruidas en la lucha, simplemente se detuvieron, se quedaron inmóviles como estatuas de porcelana rota, y luego, lentamente, se desintegraron en un polvo gris que olía a ozono y a tierra mojada. Se fueron, no con una derrota, sino con confusión, como si hubieran encontrado una variable que no podían computar, el alma humana. Rivas, en su celda, observó todo a través de los monitores. Cuando todo terminó, simplemente se sentó en su litera y lloró, no por su plan fallido, creo, sino por la revelación de que todo lo que él creía sobre la fuerza y el poder era una mentira. Su sistema de poder, basado en la lógica y el control, fue derrotado por algo tan ilógico como un recuerdo, y tan incontrolable como el amor. Ahora estamos reconstruyendo, no solo el refugio, sino a nosotros mismos. El poder ha sido transferido, no a un nuevo comandante, sino a un consejo. La señora Matilde, Carlos, Sofía, Javier, gente común. Ya no seguimos órdenes. Tomamos decisiones juntos. A veces es un desastre. Discutimos, no estamos de acuerdo, pero somos libres. Y hemos aprendido la leada más importante. La verdadera fuerza de una comunidad no reside en la obediencia, sino en la conexión, en la confianza mutua. Mi papel ha cambiado de nuevo. Ya no soy el líder de la rebelión. Volví a ser lo que siempre fui, un locutor. Mi cabina está siendo reparada. Pronto volveré al aire. Pero mi programa no será el mismo. Ya no hablaré solo de recuerdos del pasado. Hablaré de la construcción de un futuro. Hablaré de las lecciones que aprendimos en la oscuridad. Lecciones de resiliencia, de lealtad y sobre todo, de justicia. La verdadera justicia no es castigar al culpable. Rivas sigue en su celda, pero no por venganza, sino para que tenga tiempo de entender. La verdadera justicia es crear un mundo donde la gente como él ya no crea que la tiranía es la única respuesta. Entrevista. Sofía hablando con Carlos, sonido de herramientas de fondo. Sofía. Carlos, ¿crees que volverán? Carlos, suspira. No lo sé, Sofía. Tal vez. La señal que Elena envió, la analicé. Era nuestro sabor a mí. La canción completa. Pero entretejida con cada nota había una ecuación. La fórmula química de la serotonina, la oxitocina, la dopamina, las hormonas de la emoción. No les envió una advertencia. Les envió la receta de lo que nos hace humanos. Quizá solo querían entender. Y les dimos una respuesta que los mantendrá ocupados por milenios. Sofía. ¿Y la lluvia? ¿Es segura ahora? Carlos. Es solo agua. Las partículas metálicas están inertes. Son solo un recordatorio, unas cicatrices en el aire. Alejandro. Voz en off. Cicatrices. Todos las tenemos. Este refugio es una cicatriz en la tierra. Nuestros corazones están llenos de ellas. Pero las cicatrices no son un signo de debilidad, son un signo de que sobrevivimos, de que sanamos. La confrontación con Rivas y con el colectivo me enseñó que los verdaderos monstruos no son los que vienen de las estrellas, son los que nacen del miedo en nuestros propios corazones. El miedo a la pérdida, el miedo a ser insignificante, el miedo a los demás.
Ese es el enemigo contra el que debemos luchar todos los días. Miro la silla vacía en mi cabina, la silla donde Elena debería estar sentada. El dolor sigue ahí. Es un compañero silencioso, pero ya no es un ancla que me arrastra al fondo. Es un lastre que me mantiene firme en la tormenta. Su sacrificio nos dio una segunda oportunidad, y no pienso desperdiciarla. La preparación para nuestro próximo paso no es militar, es espiritual. Se trata de prepararnos para el día en que abramos las escotillas, para el día en que volvamos a la superficie. ¿Qué encontraremos allí? ¿Un mundo en ruinas? ¿Otros sobrevivientes? ¿O simplemente silencio? No lo sabemos, pero lo enfrentaremos juntos. El plan es simple. Primero, reconstruir por dentro, sanar nuestras heridas, fortalecer nuestros lazos. Segundo, entender, estudiar la tecnología que dejaron atrás, no para usarla como arma, sino para aprender, para asegurarnos de que nunca más seamos tan vulnerables. Y tercero, transmitir. Cuando estemos listos, usaré la frecuencia más potente que tengamos, y enviaré un mensaje al mundo, no de miedo, no de advertencia, sino de esperanza. Contaré nuestra historia, la historia del refugio Ámbar 7, la historia de cómo un grupo de gente común, armado solo con sus recuerdos y su amor, se enfrentó a los dioses y les enseñó lo que significa ser humano. Ese es el plan. No es un plan de venganza, es un plan de redención, para nosotros, y tal vez, para el universo entero. La puerta de la cabina se abre. Es la señora Matilde. Me trae una taza de café. Está un poco amargo, dice, con una pequeña sonrisa, justo como a ella le gustaba. Le devuelvo la sonrisa. Gracias, Matilde. Es perfecto. Bebemos en silencio mirando la lluvia. Dos sobrevivientes, dos almas con cicatrices, preparándonos para el amanecer. Y por primera vez en mucho tiempo, sé, con una certeza absoluta, que no estamos solos. El sonido de la lluvia suave se convierte en el sonido principal. Hay una sensación de paz y de un nuevo comienzo. El silencio ya no es amenazante, es contemplativo. El bloque termina en esta nota de tranquila esperanza. El audio comienza con el sonido familiar de la estática de radio, pero es diferente. Es una estática limpia, expectante. Luego se resuelve en el sonido de un micrófono activándose. La acústica es clara. La cabina ha sido reparada. De fondo, muy suavemente, se oye el murmullo de la vida en el refugio, un sonido calmado y ordenado. On Air, Radio México, 113, 9 FM. La voz del Ámbar, Alejandro. Su voz es la de siempre, cálida y grave, pero ahora tiene un peso, una sabiduría ganada a un alto precio. Suena como un hombre que ha estado en el infierno y ha vuelto para contarlo. Buenos días, mundo. Si es que todavía hay un mundo ahí fuera para escuchar. Aquí Alejandro Mendoza, transmitiendo desde el refugio Ámbar 7, a 50 metros bajo lo que alguna vez fue la Ciudad de México. Hoy se cumplen 365 días desde el primer contacto. Un año desde que el cielo se cayó y la lluvia empezó a susurrarnos secretos extraños. Hoy, abrimos las escotillas. Hoy, por primera vez en un año, volveremos a sentir el sol en la cara, o lo que quede de él. No sabemos qué encontraremos, pero lo enfrentaremos juntos. Hemos pasado el último medio año preparándonos para este momento, no acumulando armas, sino cultivando nuestra humanidad. Porque hemos aprendido, es nuestra arma más poderosa y nuestro escudo más resistente. El final de nuestra historia aquí abajo no fue con un estruendo, sino con una elección. La elección de una mujer, Elena, que recordó lo que era amar, incluso dentro del corazón de un dios alienígena. Su sacrificio no fue en vano. Nos dejó un legado, una segunda oportunidad, y la lección de vida más importante que jamás aprenderé, que la verdadera inmortalidad no reside en vivir para siempre, sino en el amor que dejamos atrás. Ese amor es un eco que nunca se desvanece. La confrontación final no fue por la supervivencia de nuestra especie en un sentido biológico, fue por la supervivencia de nuestra alma, y ganamos. Testimonio. Javier, el joven guardia. Su voz es ahora más madura, más tranquila. Cuando la escotilla se abra, no sé qué haré.
Antes de todo esto yo solo era un muchacho que quería un trabajo estable. Ahora, he visto lo peor y lo mejor de la gente. Vi al comandante Rivas, un hombre fuerte, quebrarse por una ideología fallida. Y vi a la señora Matilde, una abuela, convertirse en una leona. He aprendido que el coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Quiero construir algo, con mis propias manos. Una casa, un jardín, algo que crezca. Creo que todos aquí sentimos lo mismo. Ya no queremos solo sobrevivir. Queremos vivir. Alejandro, voz suave y emotiva. Queremos vivir. Qué frase tan simple y tan profunda. Eso es lo que nos une a todos, ¿no es así? Donde quiera que estén, sea lo que sea que hayan enfrentado en sus vidas, ese deseo fundamental de vivir de verdad, de sentir, de conectar. Pasamos por una prueba de fuego, aquí abajo en la oscuridad. Nos enfrentamos a la aniquilación, a la traición, a la pérdida de nuestra propia identidad, y salimos al otro lado, no ilesos. Estamos cubiertos de cicatrices, pero estamos enteros, más enteros tal vez que antes, porque ahora conocemos el valor de las cosas simples, el valor de una mano amiga, de una historia compartida, de una taza de café amargo. El comandante Rivas está ayudando en la reconstrucción. Es su sentencia, dictada por el Consejo. No el encierro, sino el servicio. Trabaja en silencio, con una humildad que nunca antes le vi. Ayer se me acercó. Tenías razón, Mendoza, me dijo. Intenté construir un mundo perfecto, y me olvidé de las personas imperfectas que debían vivir en él. El orden sin corazón es solo una jaula más bonita. Creo que, a su manera, él también encontró su redención. La resolución de nuestra crisis no fue una victoria militar, fue un despertar colectivo. Nos dimos cuenta de que el refugio que necesitábamos no estaba hecho de acero y concreto, estaba hecho de compasión, de verdad y de perdón, y ese es el refugio que hemos construido. Ese es el mensaje que quiero enviarles hoy. No importa cuán oscura sea la noche, no importa cuán abrumadora sea la adversidad, dentro de cada uno de ustedes hay una luz, una chispa de esa misma humanidad que nos salvó. No dejen que nadie se la apague, ni un invasor de las estrellas, ni un tirano de la tierra, ni siquiera la voz de la duda en su propia mente. Se oye el sonido masivo y lento de engranajes hidráulicos, un chirrido metálico. Es la escotilla principal abriéndose. La escotilla se está abriendo. Siento una corriente de aire fresco. Huele a tierra mojada, a hierba, a vida. Carlos está en la superficie con una cámara. Nos está enviando una imagen al monitor de la cabina. En la pantalla, Dios mío, en la pantalla veo el cielo. Es azul. Hay nubes blancas y esponjosas. Y el sol está brillando. La ciudad está en ruinas, sí, cubierta de vegetación. La naturaleza la está reclamando, pero no está muerta. Está renaciendo. Y en el centro del Parque México, donde antes estaba la antena de Rivas, ha crecido algo. Un árbol inmenso, de color plateado, cuyas hojas brillan con una suave luz ámbar. No es de este mundo, pero no es amenazante. Es hermoso. Es un monumento, un regalo, un recordatorio. El legado de Elena. Mi viaje ha llegado a su fin, pero el de ustedes continúa. La lección que les dejo es esta. La vida los pondrá a prueba, los romperá, les quitará todo lo que aman, pero dentro de cada desafío, dentro de cada pérdida, yace la semilla de un propósito mayor. No huyan del dolor, abrácenlo, aprendan de él, dejen que los talle, que los convierta en la persona que están destinados a ser. La adversidad no es un castigo, es una invitación a descubrir la fuerza que yace dormida en su alma. La melodía de Sabor a mí comienza a sonar suavemente de fondo, en una versión instrumental de guitarra. Gracias por escuchar. Gracias por acompañarme en esta oscuridad. Ahora, salgamos juntos a la luz. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo. Ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto.